Bien, les decía que la semana pasada nuestro pastor nos estuvo compartiendo sobre el cumplimiento del tiempo. Yo creo que él va a seguir con eso esta semana. Revisamos algunos pasajes en esa oportunidad y estoy seguro que ustedes se acuerdan de Gálatas 4:4. Yo aquí traje dos versiones de Gálatas 4:4 que difieren poco, ¿verdad? La primera dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, voy a leerlo otra vez de nuevo, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La segunda dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Que ese pero y ese sin embargo nos dicen que hay algo antes, ¿verdad? Sí, hubo alguna condición, como cuando yo digo, bueno, es que estoy pasando por una situación, pero, o estoy teniendo estas y estas limitaciones. Sin embargo, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refería Pablo con esto? Él mismo nos da la respuesta en Gálatas 4:3, dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Nosotros estábamos en esclavitud, ¿verdad? Bajo los rudimentos del mundo. Entonces ese pero o ese sin embargo se refiere a eso, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de rudimentos, yo lo busqué porque digo que será rudimento, ¿verdad? Entonces resulta que es parte de un ser orgánico imperfectamente desarrollado, ¿verdad? Y en el contexto bíblico dice que se refiere a las primeras enseñanzas o enseñanzas básicas que hay que dejar de lado, ¿verdad? Entonces tenemos un antes donde estamos todavía imperfectos, donde nos faltan ciertas enseñanzas que se van a cubrir o a complementar después de lo que sucede en ese pero o en ese sobre todo, sin embargo, más bien. Dice, entonces cuando hablamos de un tiempo establecido, que dice pero, se da un cumplimiento del tiempo. Cuando se habla de un tiempo establecido, inherentemente, si quieres, escribe esa palabrilla, sé que le gustan las palabrillas, inherentemente, necesariamente, estamos hablando de un propósito, de un objetivo, ¿verdad? Que tiene que cumplirse y para ello tiene que hacerse un plan, ¿verdad? Es decir, yo no digo 3 semanas, ¿ok? 3 semanas. Listo. 3 semanas. ¿Y qué va a pasar en esas 3 semanas? ¿Para qué estoy diciendo 3 semanas? No tiene sentido por sí solo el tiempo. Entonces es clarísimo que Pablo se está refiriendo al cumplimiento del plan perfecto de Dios. El mismo que contó, ¿verdad?, en este plan elaborado con la promoción de profetas que lo anunciaron y le dieron publicidad, con ángeles, ¿verdad?, que dieron los detalles finales. María, no se preocupe, ¿verdad?, que esto es lo que va a pasar. Y a José, tranquilo, que está pasando esto y esto. Además, también ese plan maravilloso de Dios tenía efectos especiales, ¿verdad? Es decir, una estrella nada menos para que anunciara al camino de los reyes. Y bueno, hablando de reyes, hasta invitados especiales. O sea, era un plan perfecto. Cuando se cumplió el tiempo, dice Pablo, ¿cuál tiempo? El establecido por Dios para su obra perfecta, el nacimiento de Jesucristo. Que dice, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Eso es lo que dice el versículo. La frase, el cumplimiento del tiempo, se refiere a la plenitud de los tiempos. Un momento preciso en la historia en el que Dios había planeado enviar a su Hijo a la tierra. Este momento estaba determinado por Dios y todo lo que había sucedido en la historia
de la humanidad hasta entonces estaba trabajando hacia ese momento culminante. Ahora, todo tiempo tiene su contexto histórico, y a mí, pastor, quería que les compartiera rápidamente ese contexto histórico. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Bueno, el entorno político y social en el que Jesús nació y realizó su ministerio era una época de grandes tensiones sociales, políticas y religiosas, marcada por el creciente dominio que el Imperio Romano estaba alcanzando en el Mediterráneo oriental y en un lugar específico llamado Galilea. Estaba marcado por las tradiciones que habían en ese lugar y una particular concepción nacionalista. ¿Quiénes eran los participantes o los que estaban en ese tiempo? Bueno, los sacerdotes, los fariseos o escribas, los saduceos, los celotes, los pobres, así en el último lugar, que nunca faltan, y los pecadores que también en el ministerio de Cristo tuvieron una participación muy particular. O sea que a Cristo no le resultó fácil ejercer su ministerio en este contexto. Ejemplos: lo criticaban porque hacía cosas en el día del reposo. Cuando expulsaba demonios, decían que era porque Belzebú lo estaba ayudando, o sea, el diablo lo estaba ayudando. A cada rato le pedían señales por las cosas que hacía. Es decir, y además terminó sacrificado en la cruz. O sea, fue un ministerio duro el que vino a traernos el Hijo de Dios. Ahora, la iglesia, ¿qué es eso que es la iglesia? Se puede decir que la iglesia y la actividad misionera nacen dentro del plan de Dios cuando Cristo establece la gran comisión de ir y hacer discípulos. Dios había preparado el camino para que los discípulos, una vez recibido el poder del Espíritu Santo, pudieran serle testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, como dice Hechos 1:8. A pesar de que la vida y muerte de Cristo fue la simiente para el desarrollo de su iglesia, este desarrollo tampoco fue pan comido. Pablo, en esta carta que dirige a los Gálatas, empieza con un jalón de orejas para los mismos Gálatas, ¿verdad? Porque según él, ellos se han apartado del Evangelio. Dice así en Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios. ¿De qué tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios? Para seguir un evangelio diferente. O sea, yo creo que más que maravillado, Pablo estaba indignado porque el evangelio que él les había venido enseñando, ¿verdad? Cuando él volvió otra vez, lo había cambiado. ¿Qué pasa? Bueno, la iglesia primitiva estaba compuesta en su mayoría por judíos y gentiles, ¿verdad? Los judíos, ¿verdad? Históricamente estaban muy apegados a la ley, ¿verdad? Vivían muy apegados a la ley. Mientras que Pablo, que él dice que su misión, la misión que Dios le dio fue revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, Pablo predicaba a Cristo y su vivencia. Entonces, esta conformación de la iglesia y esta convivencia traía sus problemas, ¿verdad? Uno se pone a pensar, pero insignificante. Si usted ve, el mayor problema en ese tiempo se refería con la circuncisión y la incircuncisión, ¿verdad? Ese era el gran bochinche que se tenía. Entonces llegó incluso al extremo de que Pablo le dijo a Pedro: Pedro, usted hágase cargo de los que tienen la circuncisión y yo me encargo de los incircunscritos, ¿verdad? Es decir, había un clima de cierto, no hablemos de antagonismo, pero sí había un clima difícil de convivencia, ¿verdad? En esa iglesia primitiva. Y
ese clima que existía, ¿verdad?, no lo hacía fácil para el desarrollo de la iglesia, ¿verdad? Entonces tenemos condiciones, ¿verdad?, en esa época históricas que dificultaban el trabajo tanto para el ministerio de Cristo como para el desarrollo de la iglesia misma, ¿verdad? Ahora vamos a hacer una reflexión final. Ya el tiempo se me va, dice. El tiempo establecido se cumplió y Cristo vino en tiempos complicados y murió en la cruz por nosotros, dejándonos la salvación y su iglesia como legado. El tiempo presente sigue siendo complicado. Política y socialmente vivimos tiempos difíciles, como que nada ha cambiado. Y la iglesia también se ha visto muy afectada, ¿ya? Tenemos todavía problemas dentro de la iglesia. Gálatas 4:4 nos recuerda la naturaleza divina del plan de Dios y la importancia de la vida de Cristo. Este versículo puede inspirarnos a tener una mayor confianza en el plan de Dios para nuestras vidas y nos puede ayudar a recordar que la salvación es un regalo que no podemos ganar por nuestros propios medios. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermanos. Qué bueno. Gracias, don Miguel, por compartirnos esa parte del contexto. Sí, la iglesia hoy también vive momentos un poco difíciles, mas sabemos que el cumplimiento del tiempo ha llegado. Y ahí es donde basamos nosotros nuestra expectativa de fe y de esperanza. La iglesia estuvo viviendo momentos muy duros en ese contexto que ya nuestro amado hermano Miguel nos compartía. Sí, yo creo que sí había mucho antagonismo, aún entre Pedro y Pablo, porque las diferencias en el medio de esa iglesia que empezaba a desarrollarse, habían tendencias muy fuertes, hermanos, porque el judaísmo era muy arraigado en el corazón, por ejemplo, en Pedro, ¿verdad? Que Pablo en un momento dado lo confronta y le dice a Pedro, no, usted es medio hipócrita, porque cuando usted está con ellos, usted hace las cosas de ellos y ahora está con nosotros y trata de evadir las responsabilidades. Creo que sí, la iglesia vivió un momento, pero ahí está el gran detalle del cumplimiento del tiempo. Y aquí es donde nosotros tenemos que entrar en esta dimensión. Y gracias a Dios que queda la mesa servida para que yo pueda compartir estos 3 momentos en los cuales hoy voy a compartir. Y vamos a compartir 3 espacios específicos: el actuar de Dios en medio del cumplimiento del tiempo y el temor a no conocer los tiempos y actuar del creyente. Entonces son 3, vamos a leerlos. ¿Cuál es? Número 1, vamos a ver el actuar de Dios en el tiempo del cumplimiento. El número 2, temor al no conocer los tiempos. Y número 3, actuar del creyente. Aquí tenemos esta perspectiva que hoy la palabra nos va a confrontar y nos va a hacer. Quiero hacer ese gran preámbulo para decirles gracias por estar aquí, gracias a los hermanos que están conectados, les saludo. Es un placer y un privilegio poder estar en esta mañana aquí y que ustedes tengamos este espacio de comunión. Me gusta mucho poder ver a María Laura, bienvenida, gracias a Dios por su vida, gracias a Dios que hoy nos privilegia con estar aquí en medio de nosotros. Y me imagino que la mamá está muy contenta, mucho, claro, doña Ceci. Bueno, gracias hermanos, gracias a Dios por toda la familia. Muy bien, entonces el cumplimiento del tiempo, y nosotros hemos venido diciendo que el cumplimiento del tiempo tiene un espacio, tiene un momento. Y don Mikey lo trazaba bien, no tendría razón de decir yo como 3 meses. No. Hay algo que es diferente, decir, hay un tiempo, pero hay un tiempo para todo, hay un tiempo. Dios había trazado el tiempo específico para algo específico, para algo que realmente, hermanos, tomó lugar en medio de la historia. Entonces, en el actuar de Dios, nosotros vamos a ver que realmente Dios tiene un momento en este actuar en lo cual Dios no se equivoca. Dios tiene un tiempo preciso, tiene un momento. Y en el actuar de Dios, realmente Dios se propuso en sí mismo hacer algo, hermanos, que marcara la gran diferencia en el mundo por siempre y para siempre. El nacimiento del Hijo de Dios no fue un asunto solamente de que nació otro chiquito más.
No, el asunto es que esto iba a dimensionar. Hermanos, Dios lo pudo haber hecho de cualquier otra forma. Dios pudo haber hecho así y la cosa sería diferente. Pero Dios escogió una forma que es la forma a la que nosotros también tenemos que adaptarnos y adoptar nosotros en la responsabilidad. Por eso hoy estamos hablando y vamos a hablar del cumplimiento del tiempo, del actuar de Dios, del actuar de nosotros como creyentes. ¿Y qué es lo que hay en medio del actuar de Dios y en el actuar de nosotros? Muchas veces por falta del conocimiento de los tiempos de Dios, nosotros entramos en temores. Este actuar de Dios, hermanos, las frases a mí me gustan y las palabrillas así finas, esas como que hoy tuvimos aquí. Y esta frase siempre a mí me ha encantado. La leemos juntitos. ¿Sí se ve? Sí, claro. 1, 2, 3. Dios con poco hace mucho, con nada lo hace todo. Y ese Dios crea de la nada. Ese es nuestro Dios, porque Él con poco hace mucho, pero con nada lo hace todo. Y prueben eso, hermanos, porque al final vean cómo Dios, siendo Dios, tomó forma de hombre. Esto es maravilloso. Hablamos el domingo pasado de los milagros de la Navidad. Y uno de los grandes milagros de la Navidad es la encarnación. Uno de los grandes milagros de Dios es la genealogía que se mantuvo en el tiempo para que naciera de una forma específica Dios en un tiempo, en el niño, Dios en un tiempo preciso. La encarnación es algo maravilloso, tomando forma de siervo. Qué lindo ese canto, ¿verdad? Qué hermoso. Pero Dios crea de la nada. Dios con poco hace mucho y con nada lo hace todo. El apóstol Pablo en Gálatas 4 quiere recoger ese sentir o ese sentido del cumplimiento del tiempo. ¿Por qué? Porque en el actuar de Dios, en Gálatas 4 dice, cuando llegó la plenitud del tiempo. Me gustó mucho también poder escuchar y aprender de don Miguel esa diferencia del por y ¿qué era la otra palabra? Sin embargo. Porque tenemos nosotros que aplicar y poder ver, ¿verdad? Pero, cuando llegó la plenitud, ¿cuándo llegó? Hermanos, la diferencia, y decía don Miguel, hay algo que tenemos que seguir retomando, es que hay algo que va a pasar, pero hay algo que va a acontecer, ¿ok? Y esto parece que el apóstol Pablo a los Gálatas cuando les escribe, que dice don Miguel, estaba un poquillo enojado. Yo creo que sí, yo creo que estaba, no dijo enojado, él dijo indignado, ¿verdad? Yo no sé si es mejor estar enojado o indignado. ¿Qué será mejor? Indignado. Ok, indignado es mucho más, dice Abu, entonces le vamos a hacer caso. Ok, pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ahora, el tiempo que Dios en su infinita sabiduría consideró mejor, eso significa, se cumplieron todos sus consejos por medio de los profetas. Cuando el tiempo de Dios, en la infinita sabiduría de Dios, Él consideró que era el mejor tiempo. Hermanos, Jesús no nace ni antes ni después. Y Jesús nace como hombre y muere como hombre. Y Jesús nace en el tiempo preciso. La encarnación del Dios hombre es una realidad en un tiempo, en un espacio preciso. Por eso también esta mañana nos recordaban a través de la alabanza y la adoración y en el pensamiento de Benjamín con respecto a que Navidad no es solo un asunto de que hay que celebrar algo, es que es todo, es englobar a Jesús en medio de los tiempos, en medio de todo esto. El tiempo que Dios en su infinita sabiduría consideró mejor. Vino el Hijo de Dios. Se cumplieron todos sus consejos por medio de los profetas. Ahora, yo quiero que usted y yo prestemos mucha atención a esto. ¿Por qué? Hermanos, porque lo que viene entre el actuar de Dios y el actuar del creyente, hay en el centro algo que es la gran preocupación o el punto pastoral con respecto a que el temor muchas veces, por no conocer nosotros el cumplimiento del tiempo, las consecuencias a veces le están ganando a la iglesia. A veces nos ganan a nosotros como familias, a veces nos ganan a nosotros como personas, porque a veces no entendemos que el cumplimiento del tiempo, es que, hermanos, el cumplimiento del tiempo ya llegó, es que ya llegó. Para nosotros ya no hay otra expectativa más que una, que es que el cumplimiento del tiempo llegó y Jesucristo volverá de nuevo.
que nosotros somos salvos por su gracia y que al final de la jornada le veremos tal como Él es. Amén. Qué bueno, ¿eh? Qué bien la veo, Alcira. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, el cumplimiento del tiempo. El tiempo hasta el cual pretendía Dios que se extendieran las instituciones, todo lo que Moisés había hablado, todo lo que los profetas habían hablado. Hermanos, llega el momento. Por eso, cuando Jesús viene y Jesús está, como decía don Miguel, en medio de muy convulso el tiempo de Jesús en la predicación, le pedían milagros, le pedían señales, le decía que echaba demonios porque fue un momento en donde él siempre tenía que acudir y él decía, es que las escrituras hablan de mí, es que los profetas hablaron de mí. Hermanos, ese cumplimiento del tiempo. Ahora, yo les estoy diciendo todo esto para que nos preparemos, para ver si nosotros entendemos cuál tiempo es el que estamos viviendo. Amén. ¿Cuál tiempo? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Ahora, otra parte del texto de 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, aquel que vino inmediatamente de Dios mismo, nacido de mujer según la promesa de Génesis 3:15. Y a la mujer le dijo en Génesis capítulo 3, en el verso 15, que de ella nacería el que sería el Salvador del mundo. Que de ella nacería y que el que viniera a través de su simiente aplastaría la cabeza del diablo. Amén. Que él mordería su calcañar, pero que ella le aplastaría. ¡Qué gran promesa para la iglesia! ¡Qué gran promesa en esta mujer! Otro de los milagros de María, otro de los milagros de Navidad lo vemos en María. Cómo prestó su cuerpo y cómo prestó su reputación. María no solamente presta el cuerpo para que el Hijo del Hombre nazca dentro de su vientre, se crezca dentro de su vientre, sino que también la reputación. No era sencillo para una joven de 15, 16, posiblemente 17 años, poder estar tratando de resolver los conflictos de ese tiempo que nos comentaban esos judíos, Palestina, esa nación convulsa, esa nación llena de escribas, de fariseos, de los celotes, de un pueblo pecador, y María tenía que dar entendimiento y tenía que dar una explicación de por qué quedé embarazada. Y nada más y nada menos que de quién, del Espíritu Santo. Y decimos, ¿dónde vive ese hombre? ¿Quién es ese? A mí siempre eso me sacude mi alma y mi corazón y mi vida, porque yo digo, qué duro la tuvo María, como casi nadie. Explíqueme usted, yo como papá y como mamá, que llega Rebeca y dice, estoy embarazada del Espíritu Santo. Y yo digo, ¿qué pasó con el chino? No, hermanos, qué fuerte. Aquel que vino inmediatamente de Dios mismo, nacido de mujer, según la promesa. Esto es hermoso, hermanos. El cumplimiento del tiempo es esto, lo que nosotros hoy podemos ver, que fue en sombra y figura, pero hoy es una realidad, está en medio de nosotros. La voz que clama en el desierto dice, está en medio de ustedes. Es nuestro Jesús, amén. Ese es nuestro Señor, amén. Ahora, en medio de todo esto, porque este es el cumplimiento del tiempo, Dios está claro. Vea que el apóstol Pablo en Gálatas dice, cuando llegó la plenitud del tiempo, eso es realmente lo que aconteció en el actuar de Dios. Dios cumplió el tiempo, hermanos. ¿Saben? ¿Qué lo hizo? Envió a su Hijo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, inclusive nació bajo la ley, dice el apóstol, en sujeción a ella, para que en él se cumplieran todos sus designios y por su muerte todo pudiera ser abolido. La ley muriendo cuando el Hijo de Dios expiró en la cruz. Dios vino en Cristo Jesús para cumplir, hermanos, toda la ley, para que hoy nosotros, todo lo que estaba decretado en contra de nosotros, fue pegado ahí en la cruz del Calvario. El cumplimiento del tiempo, Jesucristo es el Señor. Amén. El cumplimiento del tiempo. Nosotros tenemos que entenderlo y revisarlo, diciendo, es Cristo entonces en nosotros la esperanza de gloria, porque entonces esto sí tiene cumplimiento. El cumplimiento del tiempo para nosotros llegó. Ahora, en medio de esto, ¿qué vamos a hacer como creyentes? Que es el tercer punto, pero vamos a ir al segundo punto, que es lo que ocurre, digo yo, en este
en este medio, en este entremés, entre lo que Dios hizo, el actuar de Dios, que fue el cumplir el tiempo, los milagros a través de lo que hizo, a través de María, los milagros a través de los profetas, los milagros a través del nacimiento del Hijo del Hombre, hecho un niño, los milagros de la visita de los magos, toda la exaltación que tuvo. Pero en medio de todo esto, hermanos, si no sabemos qué está pasando o dónde estamos, hay problemas. Número 2, la falta del conocimiento del cumplimiento del tiempo produce temor. Y yo cada vez que veo, digo, Señor, ayúdanos, que el temor realmente no tome lugar en medio de nosotros. Porque el temor no es muchas veces el mejor o el buen consejero en medio de nosotros como hijos de Dios. Ahora, notemos algo. ¿Qué es el tiempo que estamos viviendo? Porque es una de las preguntas. Hay consecuencias de no conocer el tiempo, hermano. Y hay consecuencias muy fuertes. Si usted no reconoce cuál es el tiempo en el que usted está viviendo y por qué, hermanos, es que no hay una casualidad que nosotros naciéramos en este tiempo, bajo estas circunstancias, bajo este momento histórico. Es decir, Dios sabía que era para este momento. Dios sabía dónde teníamos que estar. Porque el cumplimiento del tiempo también tiene que ver con la raza humana. Porque el cumplimiento del tiempo no solamente es que aparece Jesús y que viene de la forma extraordinaria y milagrosa, sino que nosotros como pueblo también hoy tenemos un gran reto, entender el cumplimiento del tiempo. Ahora, la falta del conocimiento del cumplimiento del tiempo hace que se produzca mucho temor en medio de nosotros. Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Díganme amén. Amén. Los tiempos de Dios son perfectos. Pero ¿qué es lo que más nos cuesta a nosotros evolucionar en nuestra vida cuando estamos pasando alguna circunstancia? El tiempo. Y algunos inclusive manchamos la vida y decimos y pronunciamos cosas. Es que viera qué tiempo más difícil estoy pasando. Los tiempos de Dios son perfectos. Viera qué tiempo más terrible estoy viviendo. Los tiempos de Dios son perfectos. Pero a veces nosotros no logramos entenderlo así, amados. A veces no entendemos. Yo sé, ¿verdad que sí? Humanamente hay momentos duros. Díganme amén si no me siento yo así como que ya. Okay. Porque al final hay tiempos y momentos muy duros. Muy, muy difíciles. Ahora, nosotros estamos en un tiempo de discernir los tiempos de Dios. Y si usted está discerniendo bien los tiempos de Dios, usted tiene que estar discerniendo bien, y yo también, las señales de los últimos tiempos. Eso es el evento en el cual nosotros hoy tenemos que estar enfocados. Jesucristo viene. Amén. Jesucristo viene. Ya no tiene un niño nacido en la cuna en Belén. No. Viene de una forma extraordinariamente diferente. Viene con una espada que saldrá de su boca y matará al otro. Viene haciendo justicia y juicio para todas las naciones. Amén. Viene y dice que solo aquellos que son sus hijos serán salvos en este espacio, en este tiempo. Las señales de los últimos tiempos. Ahora, Jesús, en medio de esa predicación conflictiva en Jerusalén y en medio de Judea y en medio de Nazaret, donde se movía, dijo algo que a mí me llama la atención, porque hay una reprimenda, hay una exhortación de parte de Jesús que creo que sigue tomando lugar. Usted y yo necesitamos saber cuáles son las señales de los últimos tiempos. Por eso la Biblia no nos deja a nosotros salirnos de ese contexto. Hermanos, ¿por qué nosotros como iglesia tenemos que saber cuáles son las señales de los últimos tiempos? Porque a nosotros nos está tocando vivir los últimos tiempos. Aquella iglesia del primer siglo le tocó el anuncio del niño nacido, del hijo dado. Y le tocó predicar la palabra del Señor a diestra y siniestra. Y dice que lo hicieron de forma específica, lo hicieron de una forma impresionante. Dice que sacudieron a todo el mundo conocido a través de la palabra, predicando las escrituras, predicando que Jesucristo era el Señor, que no había más salvación sino en Cristo Jesús.
Ahora, esa predicación tiene que permanecer y seguir por siempre. Pero para nosotros los hijos de Dios en este tiempo, en esta temporada, a nosotros nos corresponde entender las señales de los últimos tiempos. Y Jesús sobre esto hace una exhortación. Y la exhortación es un poco fuerte. No se la tome a pecho, pero sí considerémosla como un asunto para nosotros con respecto a lo que Jesús dice. ¿Cuántos quieren ver qué fue lo que Jesús dijo? Yo no los vi muy convencidos. Vea que los tiempos de Dios son perfectos. Vea lo que Jesús dijo. Leámoslo. 1, 2, 3. A ver, amados, no se lo tomen a pecho, pero fue una palabra que Jesús dijo con respecto a los tiempos. Y dijo 1, 2, 3. Hipócritas, ¿sabéis examinar la faz del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no reconocéis este tiempo? Buenas tardes, ya podemos irnos, yo creo. Hermanos, la exhortación de Jesús es: ¿por qué no conocen los tiempos? ¿Por qué la iglesia no conocía los tiempos? Jesús está hablando aquí en Lucas 12:56 a un pueblo que era conocedor de muchas cosas. Ahí estaban los escribas, los sacerdotes, los fariseos, ahí estaban los maestros de la ley, ahí estaba la crema innata, hermanos. Ahí estaba el pueblo donde él había nacido, ahí estaba la gente que podía dar de primera mano testimonio de quién era. Y decían: sí, es el hijo de María. Sí, es de por allá, viene nacido de allá. ¿Y acaso habrá salido algo bueno de Nazaret?, le decían. Con mi hermano pastor. Hermanos, el tiempo. ¿Cuál tiempo es tu tiempo? Porque hay un tiempo cronológico. Pero hay un tiempo en la parte en la que usted y yo también necesitamos hacerlo de una manera muy específica. ¿Por qué? Porque hay un tiempo en el que tal vez usted emocionalmente, económicamente, naturalmente, usted está pasando un momento muy duro, muy difícil. Cuando Jesús está hablando de saber examinar la faz del cielo y de la tierra, y cómo no reconocer el tiempo, está diciendo es que mayor que lo que ustedes están viviendo, mayor que lo que usted está pasando, mayor que lo que usted le está pasando, que cree que es el acabose, que usted ya llegó al final de la vida, que usted ya no, bueno, todo lo que usted crea que es impresionantemente horrible y terrible, dice eso, ustedes son hipócritas si solo se centran en eso, porque eso es algo muy pasajero. ¿Cómo reconocer el tiempo? Amén. Hermanos, estamos en un tiempo de gracia, de gloria. Estamos en un tiempo en donde hoy podemos anunciar que Jesucristo es suficiente, que hemos visto su fidelidad. ¿Cuántos han visto la fidelidad del Señor? ¿Cuántos hemos visto su fidelidad? Su fidelidad es permanente, su fidelidad no cambia, su fidelidad está en el momento. Pero nosotros en medio de los espacios, por no reconocer los tiempos de Dios, nosotros nos sucumbimos, volvemos muy hacia adentro de nosotros y empezamos a autoevaluarnos diciendo: pobrecito yo. Pobrecito yo, lo que me está pasando es que yo sí amo al Señor, pero ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué soy yo? ¿Por qué es a mí sí es cierto que me está pasando esto tan terrible? Hermano, sí, es de considerar que usted esté pasando un momento difícil, es de abrazarle, es de que estemos orando. Por eso le decimos: mande la oración, vamos a acompañarlo. Creemos que estamos aquí para orar unos por otros, creemos que podemos apoyarnos, hermanos, pero mayor de lo que a usted le está pasando es el Cristo de la gloria. La circunstancia no es a la que me entrego, yo me entrego al propósito eterno de Dios, yo no me entrego a la situación personal, hermanos. Sí, es de considerarla, sí, aquí estamos para animarnos, para amarnos, para orar unos por otros, para solidarizarnos con su situación, su problema. Sí, hermanos, aquí estamos para amarnos y ver cómo le ayudamos. Pero mayor que esto es
discernir el conocimiento del tiempo. Y el tiempo es que Jesucristo debe ser el Señor de tu vida, de tu casa, de tu centro, de todo tu ser. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un aplauso al Señor y dígale: gracias, Señor, porque tú eres en mí la esperanza de gloria. Déselo duro porque es para Él. Déselo al Rey, déselo al Cristo, al que nació, aleluya, al que vino a ser niño pero murió en la cruz del Calvario. Ese es el propósito, ese es el tiempo. El cumplimiento del tiempo tiene que ver con entender eso, hermano, y entender que las señales del tiempo llegaron. Amén, amén. Yo no sé cuándo va a pasar, pero las señales están. Oía una noticia y fue muy impactante, porque a una misma hora, en un mismo momento, en 5 partes del mundo se dio un terremoto. Y decía, es que el Señor se estiró. Entonces, en un mismo momento. Bueno, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia, porque Dios sabe cómo mover esto. Dios sí sabe cómo hacerlo. Dios sí sabe cómo operar prodigios, señales y milagros. Amén. Amén. Bueno, digamos. Ahora, una de las cosas, y quiero que vamos al Salmo 31:15. Vamos al Salmo 31:15, porque en el Salmo 31:15 necesitamos nosotros entender, y la semana pasada yo puse esa parte de eso, lo que vale la pena tener, vale la pena esperar. Sé paciente, espera en Dios. Lo leemos, 1, 2, 3. Lo que vale la pena tener, vale la pena esperar. Sé paciente, espera en Dios. Porque una de las cosas de conocer los tiempos de Dios es saber esperar. Y la espera desespera. Y la espera desespera. Y la espera tiene que estar aliada a la fe, fue que dijeron hoy. Sí, ¿verdad? Digan que sí. A la paciencia. A la paciencia. Ese Salmo 31:15 es importante subrayar que este pasaje no dice que no vamos a tener temor, pero es un antídoto contra el temor. ¿Y qué dice? Este Salmo es precioso porque en tu mano, ¿qué? ¿Qué dice? Dígalo, hermano. En tu mano están, díganlo duro, en tu mano están. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. ¿Dónde están nuestros tiempos? ¿Dónde están nuestros tiempos? Nuestros tiempos están en las manos de Dios. Nada hay casualidad. Es que lo que está pasando porque Dios está actuando. Hermano, yo no sé cuánto de ustedes lo creen, pero esa es una gran verdad. Entonces, es importante subrayar entonces que este pasaje no dice que no vamos a tener temor, pero es un antídoto contra el temor. Nosotros necesitamos reconocer que en la mano del Señor están mis tiempos. Mis tiempos están en las manos de Dios. Los tiempos de mi hijo, de mi hija, de mi familia, de mi esposo, de mi esposa, de la iglesia. Los tiempos de Dios están en las manos de los tiempos de Dios. Dios maneja el tiempo, el kairos de Dios, el tiempo preciso, el tiempo lindo, especial y perfecto. Aunque para usted y para mí puedan estar sucediendo cosas emocionales muy duras y muy difíciles. Ahora, ¿qué dice? 1, 2, 3. Otra vez, 1, 2, 3. El temor afecta el poder de Dios. Eso es verdad, hermanos. Y si es verdad, es que es cierto. Y si es cierto, es porque es verdad. Hermanos, el temor afecta el poder de Dios en ti. Usted puede tener el Dios más grande, pero si a usted le agarra el susto y el miedo, no hay Dios que valga. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Ok. Entonces ese temor afecta el poder de Dios en tu vida. Por eso, esto que está de lo que Dios hizo en el cumplimiento del tiempo y de lo que a nosotros nos corresponde hacer, esto está en el medio. Y si esto está en el medio, nosotros no vamos a cumplir, no vamos a poder cumplir con la parte que a nosotros nos corresponde, que ya vamos a entrar ahorita ahí. Vean, hermanos, ¿qué pasa con el temor? Los lentes del temor magnifican, amplían el tamaño de la incertidumbre.
Eso es lo que pasa con el temor. El temor lo que hace es que es como los lentes, ¿verdad? El temor significa, amplía el tamaño de la incertidumbre. Alguien con temor es alguien que vive en incertidumbre. Es que yo no sé. Es muy bueno, va a decir el doctor. Ya vamos más o menos como que torta y no he hecho nada. ¿A quién le voy a dejar? No te vas a dejar, qué dicha. Pero bueno, entonces, ¿qué van a hacer conmigo? ¿Cómo quiero que me muera? Etcétera. Hermanos, los lentes del temor magnifican y amplían el tamaño de la incertidumbre. Y otro asunto que es el temor es que nuestros pensamientos se nublan cuando permitimos que el temor comience a dictar nuestras acciones. Podemos leer ese también. 1, 2, 3. Nuestros pensamientos se nublan cuando permitimos que el temor comience a dictar nuestras acciones. Cuando el temor empieza a dictar nuestras acciones, nosotros entramos en problemas, porque tomamos decisiones no en el espacio del tiempo de Dios, en donde nuestra vida está, donde tenemos nosotros nuestra vida escondida con Cristo en Dios. ¿Cuántos estamos escondidos con Cristo en Dios? ¿Cuántos estamos escondidos con Cristo en Dios? Amén. En tu mano están mis tiempos. Yo estoy escondido con Cristo en Dios. Mi familia está escondida con Cristo en Dios. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Y eso es verdad. Y esto es lo que nosotros no podemos ponerle el temor. Nuestros pensamientos se nublan. Hermanos, y si permitimos que el temor comience a dictar nuestras acciones, por eso es que nosotros vivimos fracaso, vivimos en circunstancias muy adversas y vivimos en crisis, hermanos. Hay gente en crisis, de crisis, de crisis, de crisis. Pero ¿quién le está dictando? El temor le está dictando. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay que discernir el tiempo, hermanos. Amén. Bien. Ahora, 3 aspectitos ahí. Los ejemplos bíblicos de vivir en temor. Número 1. Cuando usted vive bajo temor, le pasa lo que se escondió. Hermano, usted sabe, solo reflexionen un poquito en esto. Reflexionemos en esto. Adán se escondió de la única fuente de vida, del Dios fiel, del único que lo podía sacar y salvar, del único que conocía que era fiel y verdadero. Y se escondió. ¿Por qué? Por temor. Cuidado, iglesia. A veces nosotros nos queremos esconder de Dios por temor. Porque no confieso mi pecado. El que confiesa el pecado se aparta del mal. Pero si nosotros no lo hacemos, nos escondemos de Dios como es. Vean otro. El jornalero de la parábola de los talentos escondió lo que Dios le había dado y le dijo: es que yo sabía que usted era muy terrible, que usted es fuertísimo y que usted, si yo no le daba y le devolvía lo que tenía que devolverle, con usted tenía problemas y por eso mejor yo escondí lo que usted me dio. Hermano, aquí hay un problema. Iglesia, Dios le ha dado dones y talentos. Dios nos ha dado dones y talentos. Dios nos ha dado capacidades. Dios nos ha dado argumentos interesantes y súper eficientes espirituales. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? El temor hace que usted esconda lo que Dios tiene. Amén. Y lo tercero, los discípulos en la barca perdieron la capacidad de ver a Dios y de reconocer. Hermanos, el temor hace que usted no vea a Dios. Jesús estaba en la barca y estos hombres estaban tan temerosos después de haber visto prodigios, señales, milagros. Estos hombres que conocían de los milagros del Dios que era, en el cual Jesús sembraba toda su expectativa, que era su Padre. No perdemos la capacidad de ver y reconocer. Usted y yo perdemos la capacidad de ver y reconocer cuando el temor viene a nuestra vida. Y entonces nos enredamos en la vida. Entonces andamos haciendo cosas que no pertenecen a la piedad. O usted se pierde en su teléfono. ¿Aló? Y perdemos la capacidad de ver y de reconocer a Dios. ¿Hola? Amén.
¿Dónde está tu Dios? ¿Cuál es el tiempo de Dios? Y voy en carrera para el tercer punto. Ahora sí, ¿qué nos corresponde a nosotros, hermanos? En el cumplimiento del tiempo. Ya vimos cómo Dios cumplió el tiempo, trajo a su hijo, hizo todo lo que hizo. La historia está completa, perfectos son sus caminos, nuestros tiempos están en sus manos, mas el temor a nosotros nos puede abrumar. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros? El actuar del creyente. Cuando hablamos del actuar del creyente, tenemos que reconocer y entender lo que Efesios en el capítulo 5, y vamos a Efesios capítulo 5, por favor, Efesios capítulo 5, verso 15 y 16. ¿Estamos ahí? Muy bien. Efesios 5, 15 al 16 y después Colosenses 4, 5. El actuar del creyente, redimir el tiempo y actuar del Hijo de Dios. En Efesios 5, 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La frase aprovechando o redimiendo el tiempo también se encuentra en Colosenses 4:5. En Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, hermanos. En ambos pasajes, redimir o aprovechar el tiempo se relaciona con la sabiduría. Es como caminamos, es decir, es como vivimos. Hermanos, aquí el actuar de nosotros como creyentes es redimir el tiempo. ¿En qué gastas el tiempo? ¿Cuánto preferimos nosotros en cosas que no son? Tenemos capacidades a veces de estar 3 horas en una película, pero perdemos la capacidad de nosotros, la capacidad de concentración con 45 minutos de predicación. Y los expertos nos dicen, no, pero pónganse a orar. A ver, pongamos a orar a ver cuánto me aguantan. En el nombre de Jesús, amén, Señor, gracias por los alimentos. Y qué buena orada me pegué hoy. Viera, pastor, la orada que me pegué. Pero en el teléfono pasamos y vivimos, hermanos. Y no podemos estar un minuto ahí. El juego, pierdo la racha. ¿Aló? ¿Aló? Ajá. Y el teléfono para acá y el teléfono para allá, hermano. Y en ese teléfono usted puede gastar horas. ¿Cuánto oramos? Esto es redimir el tiempo. No, el actuar del creyente, si queremos discernir los tiempos de Dios, es que hay que actuar en el tiempo, redimiendo el tiempo. Si usted tiene la capacidad para trabajar 8 horas, usted debería tener la capacidad de orar 8 horas. ¿Por qué no? ¿Qué es la diferencia entre 8 horas de trabajo y 8 horas de oración? ¿Cuál es la diferencia? Que en el trabajo me pagan. Que me exigen, que me obligan. Hermanos, reflexionemos. El actuar de nosotros como creyentes. Colosenses capítulo 4, verso 5, que ya también lo leímos. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Hermanos, si usted quiere discernir los tiempos de Dios, hay que discernirlo en el actuar del creyente. En el actuar del creyente nosotros tenemos que entender qué es el tiempo. Hermanos, leamos eso. ¿Qué es? 1, 2, 3. Ve qué bueno. El tiempo vuela. Tenemos que aprender a volar con él. El tiempo, ¿verdad? Es que el tiempo vuela. Aprendamos a volar con él. ¿Por qué, hermanos? Porque el tiempo es algo de lo que Dios nos ha dejado. Y si usted lo pierde, es por su responsabilidad. Usted lo pierde porque usted lo perdió. Nadie se lo roba. Es suyo, es de su propiedad. Usted sabe cómo invertirlo. Usted sabe qué hacer. Y qué rico es, hermanos. Qué bonito es sentarse a ver un partido, una película. Yo no pienso que eso sea desperdiciar el tiempo. Yo creo que eso es parte de lo lindo que también Dios nos permite, ¿verdad? No queremos caer en un asunto ni religioso, ni caer en un asunto tampoco tan legalista. Qué bueno ir al cine y ver una película que está bonito.
¿verdad? Porque Dios nos pide que tan solo una hora oremos. Entonces, hay cosas muy lindas, pero el tiempo hay que andarlo, y esto es lo que nos corresponde a nosotros. Vean el otro. Solo Dios sabe cuánto tiempo tiene cada uno de nosotros en esta tierra para tomar decisiones que tendrán un impacto. Solo Dios sabe cuánto tiempo tiene cada uno de nosotros en esta tierra para tomar decisiones que tendrán un impacto en la eternidad. Porque a veces nosotros tenemos que tomar decisiones y decimos, bueno, otro día. Hermano, ¿sabe que yo sí he averiguado que Dios no habla a través de los celulares? ¿Es serio? No habla. Habla a través de la Biblia. Habla a través de la palabra. Habla a través de las decisiones que toman por el Espíritu Santo. Y yo no es que estoy en contra del teléfono, ¿verdad? Porque yo lo uso seguro más que ustedes. Yo tengo 50,000 cosas y yo con mi teléfono ando para allá y para acá. Entonces no es un asunto, es un asunto de que pensemos en qué estamos invirtiendo el tiempo. ¿En qué invierte usted su tiempo? ¿En qué invierto yo mi tiempo? Eso es lo que a mí me corresponde. Si yo discierno los tiempos de Dios, yo tengo que entender en qué momento histórico estoy. Y vean qué lindo. 1, 2, 3. El tiempo es un recurso valioso. Invertirlo sabiamente es vivir plenamente. Otra vez, el tiempo es un recurso valioso. Invertirlo sabiamente es vivir plenamente. Hermanos, hay cosas en las que podemos invertir, en aprender, en estudiar. Los que están en el tiempo y el aprendizaje, profesionalizarse, aprender de la Biblia, aprender de la vida, aprender matemáticas, ciencias. Todo eso vale. Dios lo dejó por eso. Aprender de un montón de situaciones, aprender otro idioma. Qué bueno. Invertir sabiamente es vivir plenamente. Invertir sabiamente es vivir plenamente. Por eso invierta en el reino. Invierta sus capacidades, sus dones en el rey, en el reino. Invierta en la iglesia. Invierta lo que usted tiene en el Señor. Invierta lo que Dios le da en el reino. Porque en eso usted traerá opulencia, traerá bendición, traerá fruto. Amén. Y ya quiero terminar porque una de las cosas que pasó con Jesús en su gran recomendación fue la siguiente. Jesús enseñó a sus discípulos la necesidad de reducir el tiempo. Porque Jesús sabía. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús que es el centro del cumplimiento del tiempo, Jesús que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que sí conoce y sabe los tiempos y las sazones, el que sí sabe, hermano, nuestro Dios sabe qué es lo que usted tiene y quiere y qué es lo que usted necesita. Amén. Él sabe que usted quiere, pero Él dice, es que estos quieren, pero ni les doy porque no saben qué quieren, aunque ellos creen que quieren. Nosotros necesitamos acudir al Rey. Jesús le dio a los discípulos la necesidad de redimir el tiempo. Hay un pasaje hermoso que quiero dejarles esta mañana y concluir con esto. Dice lo siguiente, Juan capítulo 9, verso 4. Y vamos a leerlo todos juntitos ahí. 1, 2 y 3. Me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede. Jesús enseña a sus discípulos la necesidad de redimir el tiempo. Jesús le dice, yo sé cuándo es, estoy haciendo lo necesario. Y lo necesario es hacer las obras del que me envió. Lo necesario es hacer lo que el Espíritu Santo me está dirigiendo. Lo necesario es hacer lo que yo sé como hijo de Dios, como creyente, como hombre, como mujer, como padre, como hermano, como familia. Yo sé en qué debo invertir, yo sé cómo debo hablar, yo sé qué debo hacer, yo sé que debo ocuparme de la obra del que Él me envió, le dice Jesús. Mientras dure el día, hermanos, mientras dure el día, mientras tengamos la posibilidad de vida. A veces nosotros queremos desarrollar cosas en nuestra vida cuando dejamos de hacer otras muchas allá atrás. Y no hay condenación para los que estamos en Cristo. No hay condenación. Y nunca es tarde para arrancar un proceso de vida o un proceso de retos, de estudiar, de hacer ejercicio, lo que sea. Pero usted y yo sabemos que a veces nos agarró tarde.
que el día se acabó. Y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Podemos discernir el tiempo de Dios? ¿Sabemos cuál es el tiempo? Sí, hermanos. El tiempo es reconocer que Jesucristo es el Señor, que Él viene, que el mundo está en aflicción, en guerras, en terremotos, en pestes, que Jesucristo viene, que el niño nacido, que fue hasta la cruz del Calvario, que fue muerto, sepultado, subió al cielo, está a la diestra del Padre y vendrá de nuevo en gloria y juzgará a los vivos y los muertos y su reino no tendrá fin. Amén. Ese es el mensaje que muchos necesitan. Dicho sea de paso, estamos hablando y estamos coordinándonos y haciendo un trabajo para que el primer domingo de enero vamos a tener un concierto evangelístico. Lo vamos a hacer fuera de la iglesia. Invitados, más información va a ser en Alajuelita. Estamos coordinando ahí con los amados Josué y Martita. Vamos a compartir a Cristo. ¿Por qué? Porque nuevo año, nueva vida. Amén. Entonces, es necesario hacer las obras del que me envió. Es necesario, hermanos. Es necesario. ¿Conocemos los tiempos y las sazones de Dios? Sí las conocemos. Ejecutémoslos mientras dure el día. Mientras usted tenga posibilidad, hermano. Hoy usted está aquí con fe y animado, pero hay personas que un día también estuvieron con fe y animados, pero ya no están ni con fe ni animados, hermanos. Y tenemos que volver a decirles, Jesucristo es el Señor. Veo al Rey de Gloria que viene con fuego y poder. Veo un avivamiento, dice el texto de la canción esa. Amén. Jesucristo es suficiente. El tiempo es tiempo de que Cristo sea revelado en nosotros, que el Señor nos revele por su Espíritu los tiempos para mi vida, para mi familia, para la iglesia, para esta sociedad, y que yo haga las obras del que me envió mientras dure el día, porque la noche viene cuando ya nadie puede trabajar, cuando Satanás empiece ya a imperar, que lo está haciendo de forma tan fuerte, hermanos. Esa hora es una hora crítica y tenemos entonces que estar escondidos con Cristo en Dios. Amén. Padre, yo te doy las gracias en medio de esta nación, en medio de este pueblo, y te canto alabanzas en medio de la congregación de los santos. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por la palabra. Enséñanos a discernir los tiempos para vivirlas, disfrutarlas, porque sabemos que no es fácil, Señor, pero tu palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Esa es nuestra expectativa de fe. En eso creemos. Creemos que los tiempos están. El momento preciso está. Jesucristo es el Señor. Y queremos vivirlo, disfrutarlo, amar, Señor, esto que es realmente, Señor, lo que tú tienes. Revélanos, Señor, por tu Espíritu Santo, el tiempo individual y colectivo que nosotros como iglesia e individuos como creyentes tenemos que tomar, Señor, para caminar y trascender. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, hermanos. Un aplauso al Rey. Él es Dios. Él es bien.